Bueno, Sí, bueno, Marta. entonces, el tema de hoy es compromiso pancreático en FQ. Vamos a hacer un camino en tren bastante rápido sobre cuál es el compromiso no solo de la insuficiencia pancreática, sino de las formas clínicas de pancreatitis, agudas, crónicas y silentes dentro del contexto de la FQ, cómo estudiamos la insuficiencia pancreática, algo de tratamiento enzimático, abuelo de pájaro, porque no es el tema específico, pero vamos a hablar de compromiso pancreático y por lo tanto tenemos que hablar de cómo se trata. Y por último, algunas novedades como es el tema de moduladores y su impacto sobre, el páncreas específicamente, ¿no? Así que, bueno, aquí empezamos. Este, eh, no puedo empezar y comenzar sin deslumbrarme y deslumbrarlos, o por lo menos intentar deslumbrarlo a ustedes, en lo que ha sucedido en los últimos 50, 60 años con la fibrosis quística. En el año 1950, que fue la doctora Anderson la primera en describir estos casos, eran tratados como una malabsorción, no se sabía que tenían relación con un test del sudor positivo, con un tema genético menos que menos, se lo consideraba una forma de sprue o de celiaquía a la malabsorción que presentaban estos pacientes con enfermedad pancreática desde el nacimiento. Y bueno, fíjense lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, con los avances terapéuticos. O sea, después vino el diagnóstico a través del test del sudor, después vino el screening neonatal con la identificación, ¿no es cierto?, de la tripsina inmunoreactiva como un predictor precoz del diagnóstico de la enfermedad, y cambió, por supuesto, la sobrevida y el pronóstico al tener un diagnóstico temprano y, por supuesto, una intervención temprana en la vida de estos pequeñitos y así lograr una sobrevida mejor. El tema del descubrimiento del gen que producía la enfermedad y después todas las mutaciones. Después vinieron toda la época entre los fines del siglo XX y comienzos del XXI, en todos estos últimos 20 años, de efectos de distintas alternativas terapéuticas, pasando por la DNAsa, inclusive por la solución hipersalina, los distintos antibióticos inhalados, acá, ¿no es cierto?, tobramicina, Astrenan, varios de ellos, todos en distintas formas de aerosolización, hasta llegar en los últimos 10 años a este maravilloso descubrimiento que son las terapias génicas, donde apoyados en el desarrollo de la identificación de las mutaciones y los genes, se encuentran los moduladores y modificadores, que al menos dos palabras vamos a comentar. Fíjense lo que ha pasado con esto. En el año 1950, la mayoría de los pacientes diagnosticados sobrevivían hasta los 5 años de edad. Mientras que en el 2016, 60 años después, por eso les decía esta secuencia, estos pacientes llegan a una sobrevida de 47.7 años, con un rango que va de 0 a 86 años, o sea que a partir de hace 2, 3, 4 años tenemos pacientes que incluso se expecta que vivan hasta los 86 años si se sigue con esta tendencia y esta curva. Esto es maravilloso porque quienes hemos asistido chicos entre los años 80 y 90, donde ni siquiera había tratamientos para el tratamiento de la enfermedad pulmonar, y sabíamos que morían entre los 8 y los 9 años de edad, o sea, esto era una constante por lo pronto para Latinoamérica, enfrentarnos ahora en este correr del tiempo a esta situación tan favorable realmente es maravillosa. Y a su vez el hecho de que genéticamente también, con los nuevos descubrimientos y todos los métodos CRISPR, que son los de corte genético, en algún momento se va a poder llegar a segmentar el segmento enfermo que está identificado y reemplazarlo por uno sano en los genes, ¿no es cierto?, estudiados durante la concepción. Por ahora lo que tenemos como gran adelanto son los moduladores, pero en algún momento va a haber realmente una posibilidad de manipuleo genético y reemplazo del segmento enfermo por el sector, por uno sano, ¿no es cierto? Bueno,
A partir, como yo les decía, de los años, ¿no es cierto?, 90, que se identifica el gen en el cromosoma 7, aparece una clasificación de tipo funcional, porque existen al día de hoy más de 2.000 mutaciones identificadas. De hecho, las más frecuentes son las que cada país tiene que identificar, ¿no es cierto?, sobre su mapa genético de la enfermedad, para poder generar así una búsqueda y diagnóstico adecuado en los pacientes identificados como positivos a través de la pesquisa. Esta clasificación que ustedes tienen acá desarrollada, que son tipos o clases de mutaciones de la 1 a la 6, lo hacen teniendo en cuenta cuál es el mecanismo donde actúa la alteración y la mutación a nivel de la membrana en el CFTR, que es el canal específicamente de apertura para el cloro desde la célula hacia el exterior. Las mutaciones de tipo 1, 2 y 3, si ustedes pueden ver en este gráfico, van a ver que acá no hay cloro, si este es el borde apical de la célula, de las células que son impactos de la alteración del CFTR, y son las mutaciones que llamamos mutaciones de tipo severas. ¿Por qué? Porque no hay forma, por el tipo de alteración que tiene la célula afectada por esta enfermedad, que se permita el pasaje del cloro desde la célula al intersticio y de ahí al espacio extracelular, y por lo tanto se produce un impacto a nivel del órgano afectado severo. En cambio, las mutaciones funcionalmente categorizadas como 4, 5 y 6, van a ver que acá ustedes van a ver los iones de cloro, porque existe una conductancia alterada a través del canal del CFTR, pero que de alguna manera es funcionalmente limitada, pero no completamente inhabilitada. Estas son las mutaciones que no son consideradas las mutaciones graves, y por lo tanto el efecto que tienen sobre el compromiso orgánico es menor. Y esto es importante porque en esto se basa el tratamiento de los moduladores, en esto se basa la clasificación de las formas funcionales y la forma de la enfermedad, sobre todo a nivel de los órganos que reciben el impacto, como son específicamente el páncreas, en parte el pulmón y parcialmente el hígado. Esto permite que haya muchas formas clínicas de formas de presentación de la fibrosis quística, porque, como les decía, hay más de 2.000 mutaciones reconocidas en la base de datos las bases de datos que son en Estados Unidos y en Canadá, las más importantes que hay sobre registro de los distintos tipos de mutaciones. Y a su vez la expresión clínica o fenotípica de esta enfermedad va a formar parte de una forma clásica o típica, y por lo tanto vamos a tener también formas no clásicas, y a su vez no solamente formas no clásicas de la fibrosis quística, sino también enfermedades que, sin constituirse fibrosis quística específicamente, son enfermedades ligadas al CFTR, que es la alteración genética que produce este tipo de mutación. Las formas clásicas son las que todos conocemos, los síntomas clásicos que son de insuficiencia pancreática, de malabsorción, de déficit de crecimiento, son atorreas muy marcadas, eso a nivel del páncreas, a nivel del pulmón producen, ¿no es cierto?, alteraciones también importantes por el mismo efecto, a nivel de produciendo bronquiectasias y compromiso infeccioso secundario al espesamiento del moco, propio del espesamiento mismo por las alteraciones del cloro y del sodio. A nivel de las glándulas sudoríparas, son pacientes que van a tener un test del sudor con una eliminación de cloro mayor a 60 miliequivalentes por litro, y a su vez genéticamente tienen 2 mutaciones identificadas en cromosomas diferentes que categorizan entonces como heterocigotas u homocigotas para la enfermedad.
Estas son las formas que todos conocemos y las otras, las no clásicas, son las formas que generan mayor desafío para el diagnóstico y las enfermedades ligadas al CFTR, porque no siempre tienen test del sudor positivo, suelen ser negativos o dudosos porque el impacto a nivel de las glándulas sudoríparas es diferente, es menor. La diferencia de potencial nasal puede ayudar para el diagnóstico, pero no siempre está disponible. Y debe haber, para clasificarla como tal, ya sea no clásica o ligada al CFTR, alguna expresión fenotípica de esta alteración, como son las pancreatitis agudas recurrentes, las pancreatitis crónicas, una nueva modalidad que son las formas silentes, pancreatitis crónica silente, vamos a decir dos palabras de esto porque es algo novedoso, la insuficiencia pancreática en mayor o menor grado, las bronquiectasias y una forma que es una forma ligada al CFTR de la FQ, pero no es clásica, que es la ausencia congénita de los conductos deferentes que se ve en estas mutaciones, una heterocigota para la más común, que es el delta F508, y la R117H. Estos efectos son para todo el lugar donde actúa esta alteración genética, se comporta de la misma manera. ¿Y qué es lo que sucede? Se altera la excreción hidrosalina de bicarbonato, hay espesamiento de las secreciones con obstrucción de los conductos por justamente la alteración, ¿no es cierto?, de la eliminación del canal del cloro y del sodio, se espesan las secreciones, se inflama. La próxima consecuencia de este proceso fisiopatológico es la inflamación, y como pasa en toda la economía, en toda la naturaleza de la biología humana, esto produce después destrucción y fibrosis. O sea que esta secuencia, donde inclusive la última etapa de destrucción, inflamación, destrucción, es un círculo vicioso, es el común denominador, y en este caso pasa en el pulmón y pasa específicamente en el páncreas, que es el órgano que más expresa la alteración genética o el impacto genotípico a nivel fenotípico. Fíjense que esto, acá tengo yo a la izquierda, ¿no es cierto?, es una biopsia pancreática normal. Acá tengo en menor aumento lo que después en mayor a la derecha, se forman estos grandes acúmulos de mucus que terminan esclerosándose, fibrosándose con un infiltrado, y estos trabéculas, ¿no es cierto?, fibróticas, acá se ven mejor. Bueno, acá está el proceso inflamatorio, los músculos con la fibrosis es todo lo que está acá resaltado en color naranja, y obviamente entre esto normal y este extremo ya uno está claramente viendo que esto es un proceso fisiopatológico que termina con una expresión muy precisa, que es la disfunción. O sea, esto termina en una insuficiencia pancreática exócrina primero y posteriormente también del páncreas endocrino. De tal manera que el 85% de los pacientes con FQ tienen insuficiencia pancreática, es el órgano clave de choque de esta forma genética. Los pacientes con insuficiencia pancreática exócrina siempre tienen dos mutaciones, ¿no es cierto?, en cada par de alelos, en cada uno de los del par de alelos, y el fenotipo pancreático... No se puede lograr mientras uno quiera. Y yo logré. El fenotipo pancreático suficiente presenta al menos una mutación del CFTR con alguna función residual que protege el páncreas de la destrucción completa. Entonces, esto hay que recordar que si el paciente no tiene suficiente información genética, o sea, dos formas severas, va a tener una forma leve de las clasificaciones funcionales que hablamos al principio, junto con una severa, y el gen que se expresa con una forma leve no va a proteger la funcionalidad pancreática, de tal manera que transitoriamente o a lo largo de bastante tiempo va a inhibir que se exprese la insuficiencia pancreática. Entonces, la suficiencia pancreática está protegida cuando uno tiene una forma leve versus una forma más severa, mientras que si yo tengo dos formas severas, tendré como expresión fenotípica una insuficiencia pancreática de entrada. La capacidad funcional del páncreas exócrino en los pacientes, como ya sabemos, que son suficientes, varía ampliamente porque precisamente no tenemos una medición
específica para saber qué páncreas funcional remanente tenemos o no, sobre todo conociendo que el páncreas con muy poco remanente saludable de alguna manera funciona bien. Se necesita una destrucción del orden del 90 al 95% del páncreas, ya sea con fibrosis o con destrucción de los acinos, para que se exprese la disfunción pancreática. Con esto decirles que hay varias formas de expresión de la enfermedad pancreática, más allá de la clásica que estamos recién mencionando, que es la insuficiencia. De hecho, se define como insuficiente pancreático cuando tenemos una elastasa en materia fecal menor de 200 microgramos por gramos de materia fecal. Ya después vamos a ver que esto forma parte del protocolo de estudio de la función pancreática, o grasas en materia fecal a través de la medición de Van de Kamer o de lo que ustedes acostumbren a hacerlo, mayor de 3 a 3 gramos y medio por día de eliminación, y con un coeficiente de absorción de grasas que también consideremos que varía de acuerdo a la edad. En los pacientitos pequeños, recuerden que hay una insuficiencia pancreática, entre comillas, funcional, más allá de la enfermedad. Los pacientes pequeñitos, menores de 3 meses, si ustedes dosan a una en un estado de salud, van a tener siempre una disfunción pancreática con una malabsorción, que lo van a medir con un coeficiente de absorción de grasas, que en general, no es cierto, es menor del 85%, respecto de los pacientes más grandes, que es menor del 93%. Yo estandarizaría diciendo que no debería hacerse un coeficiente de absorción en los más pequeñitos, que conviene hacerlo después de los 2 o 3 meses de edad, y que en ese caso lo que tenemos que pensar es encontrar siempre un coeficiente de absorción menor del 93% o normalmente mayor del 90%. Otra forma clínica de expresión del compromiso pancreático en esta enfermedad es la pancreatitis aguda y las pancreatitis crónicas recurrentes, y lo que les decía, la pancreatitis silente crónica, que es una nueva forma de presentación de las enfermedades pancreáticas. Todos conocemos las pancreatitis agudas, son episodios de dolor abdominal, vómitos y alteración del estado general, con elevación de las enzimas pancreáticas, alteraciones glandulares en imágenes y generalmente reversibles, porque si no, tendríamos que estar hablando ya de una pancreatitis crónica. Estas pancreatitis agudas se diagnostican con al menos 2 de estos eventos diagnósticos. Es todo un capítulo, en algún otro momento lo podemos hablar, pero considerar que los pacientes suficientes pancreáticos tienen capacidad para desarrollar estas pancreatitis agudas, que hay que estar alerta, y que cuanto más suficiente, si bien está ligado también a qué tipo de mutaciones, ya lo vamos a ver más adelante con el PIP score, cuanto más suficiente, más chance de desarrollar las pancreatitis agudas, y sobre todo después ver ligadas a determinadas mutaciones genéticas. Las pancreatitis crónicas recurrentes son otra forma de presentación de esta enfermedad dentro de la fibrosis quística, y se trata de episodios agudos recurrentes de dolor abdominal. El marcador es el dolor abdominal característico, pero aquí ya hay alteraciones morfológicas del páncreas determinadas a través de distintos métodos que no vamos a determinar en este momento, y generalmente hay una destrucción progresiva también valorada a través de métodos diagnósticos, que es la que la constituye como tal, o sea, como enfermedad ya crónica. Por último, mencionarles que la pancreatitis crónica silente es una entidad descripta no hace mucho, hará 1 año, 2 años. Esto ha trabajado mucho el grupo de Inspire, el consorcio Inspire, manejado por la doctora Morenville y la doctora Yu de Canadá y de Estados Unidos. Ellos evaluaron, bueno, ¿de qué se trata? Son pancreatitis crónicas sin eventos previos de pancreatitis aguda ni pancreatitis agudas recurrentes, o por lo menos identificados, como que no han podido identificarse cuadros previos, llegado un momento donde ya está constituida la pancreatitis. Se ha visto entonces, ellos hicieron un gran trabajo sobre 19 centros, a todos aplicaron, ¿no es cierto?, la sistemática de cuáles son los pacientes que hubieron que involucrar, son las
pacientes con pancreatitis agudas recurrente y crónicas, y encontraron en este grupo de pacientes, que fue un grupo grande, 205 niños con pancreatitis crónicas, de los cuales 185 eran clásicos y, oh sorpresa, tuvieron 20 pacientes, 10% de ellos, que no tenían antecedentes ni de pancreatitis aguda ni de pancreatitis crónicas recurrentes. Consideraron entonces cuáles eran los riesgos genéticos de estos pacientes y miren, sorpresa, encontraron que de ese 10% de silentes, de los 20 pacientes, 21% de ese 10%, no del total, de ese 10% de silentes, eran patologías ligadas al CFTR. O sea, esto me pareció sumamente interesante porque no esperemos siempre que nuestros pacientes que ya tienen una forma de compromiso pancreático crónico hayan tenido, ¿no es cierto?, grandes síntomas al menos, o hayan pasado desapercibidos, y que realmente puedan estar en presencia después de haberse consumado ya el diagnóstico de una forma silente. Por lo pronto, estos pacientes, una vez que se identifican, sobre todo a través de los que tienen riesgo de hacer pancreatitis agudas o pancreatitis recurrentes, porque son solventes para las mutaciones y tienen un PIP score bajo, ahora vamos a ver eso, hay que ponerles un plan de seguimiento. Eso es lo que están haciendo en todas partes hoy en día, no esperar que la insuficiencia pancreática se consolide, sino ver cómo va a ser el seguimiento, porque de hecho los moduladores y hay tratamientos alternativos que hoy en día están mostrando una buena renta en este tipo de pacientes. Estos pacientes, entonces, que son los de las pancreatitis, no de las insuficiencias pancreáticas, sabemos de nuevo que son un órgano blanco para el CFTR, ya lo mencionamos. Se estima que las alteraciones se vinculan con las pancreatitis en pacientes suficientes pancreáticos, en las pancreatitis idiopáticas, que hay que ir a buscar el CFTR, y en las pancreatitis ligadas al CFTR, por supuesto. 20% de los pacientes con suficiencia pancreática pueden desarrollar pancreatitis, cualquiera de las formas que mencioné recién. Se ve más frecuentemente en los pacientes que son suficientes, adolescentes y adultos jóvenes, y lo que les decía, que el PIP score, que ahora lo vamos a mencionar rápidamente, valora la posibilidad de desarrollar pancreatitis aguda según la mutación del CFTR, que obviamente es lo que uno tiene identificado cuando hizo el diagnóstico de la fibrosis quística. Los genotipos ligados a fenotipos leves, por supuesto, tienen más posibilidad de desarrollar las pancreatitis. Ojo el uso de corticoides, y ojo, muy importante, el inadecuado uso por falta de adherencia o por lo que fuera de las enzimas o el tratamiento de reemplazo enzimático, que hoy se sabe que pueden desarrollar el evento agudo de la pancreatitis. Por último, saber, ¿no es cierto?, que el desarrollo de la pancreatitis está directamente vinculado al grado de reserva funcional pancreática e inversamente al grado de obstrucción ductal, que es lo que decíamos al principio. ¿Qué es el PIP score? Esto es Peter Durie, claramente, y ahora el grupo de Parma desde el 2014 que está validando los trabajos de Peter Durie, todos lo debemos conocer por su trayectoria en el estudio de la fibrosis quística. Es el score de prevalencia de insuficiencia pancreática como predictor de pancreatitis aguda. ¿Qué es el PIP score? Toma el total de pacientes insuficientes sobre el total de pacientes suficientes más insuficientes, o sea, el total de los pacientes, ¿no es cierto?, diagnosticados, y con al menos una mutación heterocigota severa, que puede ser un delta F, un G551 o cualquier mutación del tipo de clase 1. Ellos se tomaron el trabajo de estandarizar y marcar todas las mutaciones, la lista es mucho más larga de lo que ya puse acá, y haciendo esto, que es el índice de prevalencia, ¿no es cierto?, de insuficiencia pancreática según la mutación, vieron que las mutaciones severas tienen un PIP score mayor de 0,25 y las mutaciones leves con un PIP score menor de 0,25 son estas que se detallan acá. Entonces, fíjense que las mutaciones clase 4, clase 5 y algunas de clase 3 son consideradas con mutaciones leves, y cuando le aplicó el PIP score, entonces aparecieron que estas mutaciones les daba un PIP score leve, que son los pacientes que arrojan un valor de menor de 0,25 cuando uno aplica estos datos que ya están estandarizados. Entonces,
¿Qué me dice a mí esto? Que un PIP score menor de 0,25 presenta un riesgo mayor de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia pancreática. O sea, ¿y qué pasa? Son las mutaciones más leves, pero no todo es tan preciso, porque si no yo diría puedo clasificarlas según leves o severas y se acabó el problema. Todos tenemos la ruedita esa para clasificarlas, pero bueno, no siempre es así, porque hay mutaciones que aún siendo consideradas de mutaciones, ¿no es cierto?, moderadas o leves, se comportan distinto, y ahí entonces está esta clasificación que para eso tiene su utilidad. 2 mutaciones leves aumentan el riesgo significativamente de pancreatitis aguda, y lo que propone el grupo de Parma, que es estas consecuencias son ya del grupo de Parma, que es lo quienes validaron el PIP score, es intensificar en estos pacientes la observación clínica y seguimiento. O sea, lo que uno dice en estos chicos es, ojo, no tienen todavía insuficiencia pancreática, ojo, pueden hacer pancreatitis aguda, y ahora uno diría, ojo, pueden hacer formas silentes. Fíjense lo que es la medicina y cómo se abre, ¿no es cierto?, el espectro de la observación clínica sobre la base de estos conocimientos. Bueno, esto va a ser muy rápido porque estoy seguro que todos lo conocen. Solamente recordarles, ¿no es cierto?, que hay una malabsorción fisiológica del recién nacido y no debemos confundirlo. Los niveles bajos de lactasa 1 en meconio no indican insuficiencia pancreática. No dosen el lactasa 1 en materia fecal en pacientes pequeñitos recién nacidos, porque en meconio me refiero, porque les va a dar un dato falso positivo. O sea, si hay algo para lo que no sirve es para el periodo neonatal inmediato, ¿no es cierto? Los recién nacidos de término alcanzan valores normales a los 3 o 4 días de vida. Fíjense que aquí, entre los 4 días y los 7 días de vida, todos los pacientes recién al 7º día, aún sin considerar la prematurez, tienen recién valores normales, en este caso 243 de lactasa. O sea que fíjense cómo en este cuadro de cajas va bajando a medida que crecen los días. Entonces, no hagan antes de la semana de vida, y si son prematuros no la hagan, y si son menos de 28 semanas menos, esperen por lo menos 2, 3, 4 semanas para poder chequearlos, si no van a tener confusiones que son innecesarias. ¿Qué pruebas recomendamos? Esto yo estoy segura que lo saben todos, las directas son solo de investigación. Lo que fundamentalmente se ocupa es el lactasa 1 en materia fecal, sin duda es lo que está validado hoy en el mundo, pero la realidad es que no la tenemos disponible en todos los países de Latinoamérica. Tampoco lo tenemos disponible en mi país en todos los centros. O sea, de hecho, hay que pelear esto, es el mejor marcador, ¿no es cierto?, para valorar la función pancreática. No hay duda que hay que esmerarse para conseguirlo, pero que no siempre se lo tiene, y no por eso uno va a dejar de diagnosticar la insuficiencia pancreática, y menos aún el tratamiento. Entonces, este atocrito, el lactasa fecal 1 y cuantificación de grasa son pruebas disponibles, hay que buscar tener elastasa, y cada una tiene en más o en menos un rendimiento adecuado para la valoración de la función pancreática. Durante años yo no tenía elastasa, en nuestro servicio no lo teníamos, y mirábamos la deposición. Esto sigue siendo fantástico, mirar el pañal. Lamentable la foto, discúlpenme, pero esto es así. O sea, esto es la técnica de Van de Kamer, es muy dificultosa porque hay que hacer un homogeneizado de materia fecal para tomar una alícuota, tampoco sirve tomar cualquier muestra. Entonces, la técnica de Van de Kamer, que es excelente, igual que el coeficiente de absorción para ver el rendimiento enzimático cuando yo empiezo el tratamiento, tiene sus problemas desde el punto de vista del laboratorio, y ustedes tienen que sentarse con el bioquímico, charlar con el bioquímico y tratar de llegar a un acuerdo para poder hacer la mejor opción posible para sus pacientes en base a la disponibilidad. Las gotas oleosas sirven para hacer algo rápido en una situación que no tengo otro recurso, y es algo muy bueno porque se puede hacer con una simple tinción bajo el microscopio. Estos son los valores, yo hace mucho que no lo uso, obviamente. El peso de materia fecal durante años me acompañó para ver que aquellos pacientes que tenían más de 10 gramos por kilo de peso por día de caca, pesaba los pañales, me indicaban atorrea. Creo que sirve todavía, y si no hay otro recurso hay que usarlo. Los europeos dirían, ¿cómo no tienen elastasa? Pero no tenemos elastasa siempre, y entonces, bueno, esto es muy bueno que sea de esta manera.
El esteatocrito es muy interesante, y después los otros métodos, como les mencionaba también. El esteatocrito, aquí ponerle los valores de referencia para que ustedes los puedan tener a mano, o sea, es muy accesible, y hay un trabajo que a mí siempre me gusta, ¿no es cierto?, comentarles, que es de un grupo, creo que eran brasileros o cubanos, ahora perdón que no me acuerdo, está la cita acá, no la repasé antes de la charla, pero bueno, en Brasil, perdón, acá está, en Brasil, ellos decían que bueno, que no tenían elastasa, esto fue hace unos años atrás, y bueno, y decíamos entonces que se manejaban con, en vez de elastasa, ¿no es cierto?, haciendo esteatocrito, y si tenían esteatocrito, poca ganancia de peso, ¿no es cierto?, y un percentilo menor de 10 de ganancia de peso, comenzaban con enzimas. Yo no lo veo mal, creo que es un recurso bueno para tener en cuenta. El esteatocrito es fácil de hacer y estos son los valores de referencia. El coeficiente de absorción a mí me encanta, y ¿saben por qué? Bueno, esta es la fórmula, es un clásico, está en todos los libros. Les decía que yo tomaría un corte de 90 para no confundirnos tanto y no lo harían los muy chiquititos y listo. Normalmente sirve y es muy interesante para cuando yo quiero sacarme confundidores para valorar, ¿no es cierto?, si la terapia enzimática está resultando, o si estoy corto con las enzimas, o si realmente hay otras causas que están actuando de confundidores de la terapia enzimática. Entonces, esto es de elección para estas situaciones. Se recomienda para evaluar la respuesta del tratamiento enzimático. Y bueno, llegamos a la estrella, que es la elastasa 1, sencillo, muy sencillo. No presenta interferencia con la terapia de reemplazo enzimática exógena, o sea, ustedes saben que mide elastasa 1 en materia fecal endógena, y por lo tanto le puedo dar toda la enzima que el paciente lo requiera, y esto lo que me mide y me sigue midiendo, aunque el paciente esté con enzimas, obviamente es la elastasa endógena del paciente. Entonces es fantástico porque me permite verdaderamente valorar la funcionalidad pancreática. Es reproducible, es un método muy fácil porque la técnica de laboratorio es reproducible, y el único inconveniente, no hay nada perfecto, es que es muy poco sensible para las formas leves y precoces de la insuficiencia pancreática exócrina, o de esos pacientes que van a transitar hacia la insuficiencia pancreática en algún momento, haciendo después de las pancreatitis, ¿no es cierto?, recurrentes o crónicas, hasta terminar con la fibrosis y la disfunción pancreática. Ese transcurso es difícil de diagnosticar, la clínica lo puede hacer, yo creo, soberanamente, pero la elastasa no nos representa mucho, porque ustedes saben que los valores de elastasa normal se cortan por debajo de 200, que ya es una insuficiencia moderada, y menos de 100 microgramos por gramo de materia fecal fresca es insuficiencia severa, y yo siempre me pregunto, ¿y dónde están las formas leves? Bueno, no, la técnica, no le podemos pedir a la elastasa 1 que diagnostique las formas leves. Ya dijimos que es muy sensible, que tiene una sensibilidad del 98% para las insuficiencias pancreáticas graves y 75% para las moderadas. Es un muy buen método. Cuando uno tiene sensibilidad arriba de 70, de 80 y una especificidad igual, es un método maravilloso estadísticamente hablando. Bueno, las desventajas ya las dijimos, que no sirve para las formas leves, porque el método está hecho así, no da para más, y que puede haber falsos positivos, eso es lo de menos, porque uno sabe con qué paciente está lidiando, si tiene enfermedad intestinal inflamatoria o no, bueno, ahí ya se mezclan un poquito las cosas, y obviamente no sirve con cacas líquidas porque van a diluir la elastasa y le va a dar un falso positivo. Preocúpense de ver que la materia fecal que mandaron al laboratorio, ¿no es cierto?, sea una materia fecal entre pastosa y consistente, y no una materia fecal líquida o diluida, porque van a tener un dolor de cabeza con un valor falso positivo. Y se considera el estándar diagnóstico. Los valores de referencia, estos son los métodos. A nosotros nos gusta el método más específico, que es el método monoclonal, pero hay otros que son los dos. Acá tienen las referencias, porque si alguien la puede poner en marcha y convencer a su laboratorio, es fantástico. Y los valores de referencia, que ya los vinimos mencionando hasta ahora, son los que menor de 200, de 200 a 100, y menor de 100 insuficiencia pancreática severa.
Bueno, solo unas palabras, porque no puedo hablar de páncreas sin hablar de tratamiento de reemplazo enzimático, decirles que el objetivo de la terapia de reemplazo enzimático es corregir la inadecuada digestión de macro y micronutrientes y mantener un estado nutricional normal y un crecimiento adecuado. Los niños menores de 2 años deben alcanzar un peso para talla mayor o igual al percentilo 50 a los 2 años. Los niños y adolescentes de 2 a 20 deben mantener un índice de masa corporal mayor o igual al percentilo 50, o sea que es un desvío estándar 0. Esto es fundamental, porque hubo mucho tiempo donde nos conformábamos, estas son las pautas nuevas de la Cystic Fibrosis Foundation del 2020, siempre en todas las diapositivas van a ver las citas abajo que yo les voy dejando, esto supongo que después lo colgarán, Carlos Timosi nos va a hacer seguro como lo hizo con el primer tren, va a ser ahora la segunda estación, y ustedes pueden revisar las citas, pueden intuirse ustedes por sí mismos y buscar otras conclusiones que seguramente yo no les estoy dando todas, y van a ver entonces que los pacientes fibroquísticos hoy en día tienen que estar arriba del estándar, del desvío estándar 0, o sea, tienen que estar arriba del percentilo 50 de índice de masa corporal y de peso para talla, en el caso que no hagan el índice si es un paciente pequeñito. Los adultos deben mantener un índice de masa corporal arriba del 22 y las mujeres de 23. Entonces, esto es fundamental, porque yo me baso en esto para adecuar todo el tratamiento enzimático y es mi marcador. Yo tengo que estar mirando permanentemente estos datos para decir a este paciente estoy bien encarrilada, estoy corta, me falta, tengo que buscar confundidores, o sea, esto es tan dinámico, requiere permanente acomodación. Estos chicos con pandemia, sin pandemia, hay que citarlos, hay que hablarlos, hacer teleconferencia, videoconsultas, hablar con el pediatra de cabecera, conseguir que se le haga el seguimiento, pero no podemos permitir que los parámetros y los estándares de salud de estos chicos se vengan abajo porque de esto depende su futuro y su sobrevida. Bueno. El otro día preguntaban en el primer tren, por eso les puse ahora una ayuda a memoria, de lo básico, cómo dosificamos las enzimas pancreáticas, la fórmula infantil o pecho en general, le damos 2.000 a 5.000 unidades por cada 120 mililitros, ya sea de leche de madre o de fórmula. De 12 meses a 4 años comenzamos con 1.000 unidades de lipasa por kilo por comida. Mayores de 4 años y adultos comenzamos con 500 unidades por kilo por comida. Tenemos que saber, ¿no es cierto?, que la dosis máxima es de 2.500 unidades de lipasa por comida o 10.000 por kilo por día. No hay que olvidarse esto y recordarlo. No es tan estricto, de hecho, es dinámico esto. A medida que las enzimas han mejorado, son todas con cubierta entérica, son las que hay que usar. Hay un tema, siguen siendo porcinas, o sea, eso es un defecto, ya vendrán mejores, está parado el desarrollo de las enzimas que no sean porcinas, hace ya varios años que estamos a la espera de las novedades, pero la verdad es que darle un derivado porcino 6-7 veces al día a un chico y de por vida, bueno, las colitis fibrosantes y toda esta historia por la cual no está mal seguir considerando que esta recomendación en rojo está bien y que hay que seguirla, pero es todo un capítulo que en algún momento seguramente vamos a tocar en alguna de las próximas estaciones. Añadir la mitad de la dosis según aperitivos o snacks, esto se ve mucho en los más grandecitos, en la etapa escolar. Y otra forma de dosificarlas es esta, sólidos y líquidos, y la más académica es utilizar 1.800 unidades de lipasa por gramo de grasa ingerida dividida según las dosis. Pero bueno, esto requiere del trabajo mancomunado con la nutricionista, con todos los expertos trabajando, porque hacer esos cálculos, que hay que hacerlos a veces, lleva bastante tiempo. Bueno, esto es así, una idea general. El método más práctico siempre es administrar enzimas según kilo de peso, y lo hacemos para todas las edades en una media de 1.800 a 2.000 unidades de lipasa por gramo de grasa, lo que les decía recién. Pacientes que reciben más de 2.500 de lipasa por kilo por comida, buscar otras causas, que hay muchas causas que confunden el manejo enzimático y la falta de rendimiento al tratamiento de reemplazo enzimático. Y no olvidar la dosis máxima por lo que le decía, por las enzimas porcina y por las complicaciones a nivel colónico. Esto hay muchos, hay 4 diapositivas, yo seleccioné solamente una, de
pero ejemplificando que hay muchísimos factores, no es solo dar enzimas, que están influyendo en el rendimiento de la terapia de reemplazo enzimático. Y también es importantísimo que ustedes conozcan las marcas, la forma de disponibilidad de las enzimas, cómo vienen, las que vienen en Europa tienen las en cartucho para las alimentaciones generales. Bueno, habrá oportunidad en otra charla de hablar de específicamente nutrición y tocar el tema enzimático de nuevo, pero esto es una idea general. Por último, y para terminar, recordarles que estamos en una nueva era, que el siglo XXI vino, gracias a Dios, acompañado de las terapias génicas, a otros niveles también, pero en fibrosis quística, y que son los moduladores del CFTR, los nuevos convidados a mejorar la vida de estos chicos. Los moduladores son aquellas sustancias químicas destinadas a reparar parcialmente la proteína CFTR alterada, reconocida y conocida, y se dividen en correctores y potenciadores. Esto también es una introducción para un capítulo que vamos a dar en otra de las estaciones. Mejoran la cantidad de la proteína alterada aumentando la síntesis, la maduración y estabilidad del CFTR. Estos son los correctores destinados a actuar sobre todo en los más severos, en las formas clásicas más severas. Los potenciadores mejoran la función facilitando la apertura del canal en la superficie celular del órgano afectado donde se expresa la proteína. Recordar que correctores como son lumacaftor y tezacaftor se utilizan siempre en doble o triple terapia asociado con un potenciador. ¿Quiénes son los potenciadores? Los otros, aparte de lumacaftor y tezacaftor, como ivacaftor, tezacaftor, como lumacaftor, ivacaftor fue el primero, Orkambi, a partir de los 2 años para delta F homocigota. Esta es un poco la historia de los moduladores. Después tenemos tezacaftor, ivacaftor, el Symdeco a partir de los 12 años para el delta F y alguna función residual, y a partir de hace muy poquito, tenemos ahora la triple terapia, que hace muy poco fue aprobada para pacientes pequeñitos a partir de los 6 años, para pacientes con delta F508 y cualquier otra mutación. Ustedes saben que el delta F508 lo portan entre el 70 y 80%, al menos como una mutación asociada homocigota o asociada a otra. Entonces, en este caso, la posibilidad de la aplicación de la triple terapia con el agente corrector, ¿no es cierto?, y el potenciador, en este caso el acaftor, tezacaftor y ivacaftor, que es el famoso Trikafta, aprobado recientemente a partir de los 6 años, se va a aplicar prácticamente al 90% de los 80-90% de los pacientes. Esto es fundamental porque más allá del impacto pulmonar, que es el eje, ¿no es cierto?, de la actividad, porque es el eje de la predicción de vida de estos chicos, la función pulmonar, actúan disminuyendo el valor absoluto del test del sudor, porque mejoran el canal de cloro del CFTR, ¿no es cierto?, a nivel de la glándula sudorípara. Ni hablemos de la función respiratoria, que no nos vamos a referir, pero es el endpoint primario del efecto de estas terapias. Y fundamentalmente lo que nos importa a nosotros es la mejoría del índice de masa corporal y el potencial efecto beneficioso sobre la función pancreática exócrina. Esto es muy importante porque yo les puse acá en un gráfico cómo se convirtieron de insuficiente pancreáticos, acá están valores de lactasa, acá en la ordenada, y esto a lo largo del tiempo, y fíjense que con el uso de ivacaftor, de insuficiente pancreático, con una elastasa menor de 100, acá tenemos elastasa mayor de 500, fíjense ivacaftor de por medio, lo que pasó después de 6 a 7 años con esta terapia, suficiente pancreático. Yo cuando leí esto me preguntaba, wow, no todo es fibrosis. No, no es todo fibrosis, hay un páncreas remanente. Eso a mí me maravilló también, porque yo tenía una preescuela formada de que ya está, insuficiente pancreático, esto no revierte. Bueno, hay novedades, o sea, estos agentes génicos, terapias moduladoras, mejoran la insuficiencia pancreática, o sea que no todo es fibrosis, debe haber residual o inflamación, por lo que esto después de mucho tiempo
estos pacientes terminan de insuficientes durante 6-7 años con medicamentos moduladores a suficiente. Esto me pareció algo maravilloso. Ahí tienen las citas para también verlas. Voy a terminar con esto. Bueno, esto es todo. Ese es un paciente, su mamá, su hermanita, todos colaboran en el tratamiento. La gente que tiene este don de poder asumir con esta virtud, ¿no es cierto?, el problema de sus hijos me parece maravilloso. Yo me siento orgullosa de una paciente mía. Bueno, eso, espero ahora las preguntas. Magalí. Muchas gracias, Marta, por tu excelente presentación. Vamos a pasar a parte de la dinámica de este tren de fibrosis quística, es poder hacer preguntas en las cuales ustedes como participantes nos puedan ayudar a responder como para hacer este proceso de retroalimentación de la información. Entonces, vamos a empezar a presentar las preguntas. En este caso, respecto a la insuficiencia pancreática exócrina en fibrosis quística, señale lo que se considere correcto. Ustedes van a presionar cualquiera de las opciones que están apareciendo en su pantalla. Nuestra primera opción es que afecta la insuficiencia pancreática a menos de un cuarto de los pacientes enfermos de fibrosis quística, que los métodos directos de diagnóstico son los más usados en la clínica, la presencia de una mutación considerada como leve en el fenotipo protege la funcionalidad del páncreas o la terapia de reemplazo enzimático es insuficiente. Vamos a darles unos segundos para hacer la votación y procederemos a la siguiente pregunta. En tanto, las personas que vayan respondiendo, si tienen alguna pregunta, pueden ir enviándola al chat y posterior a esta sesión de preguntas, Marta, ¿podemos responder algunas? Sí, cómo no. De acuerdo. Pueden votar, todos, es anónimo, así que reciban casi el 40% de votos. Así que, bueno, voten sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Todo es anónimo. Gracias, Carlos. ¿Tú me dices, Carlos, para proceder a la siguiente pregunta? Sí, le damos 10 segunditos más y ya te pasó los resultados. Van ya un poquito más de la mitad. Gracias. Y bueno, dentro de los resultados tenemos que el 13% hablaban de que estas afirmaciones que nosotros hicimos en nuestras preguntas, el 13% votó porque afecta a menos de un cuarto de los pacientes enfermos con fibrosis quística. Hay que recordar, de acuerdo a la charla que tuvimos, que la insuficiencia pancreática exócrina se presenta en el 85% de los pacientes con fibrosis quística. La siguiente, el 39%, votaron porque los métodos directos de diagnóstico son los más usados en la clínica. El 46% de los pacientes, de los participantes, votó que la presencia de una mutación considerada como leve en el fenotipo protege la funcionalidad del páncreas, y esta era la respuesta correcta, porque en realidad es lo que nos explicaba Marta al principio, de que cuando tenemos una mutación leve puede ser suficiente para proteger la funcionalidad del páncreas. ¿Quieres agregar algo, Marta, a la sesión, a esta respuesta? No, la respuesta correcta es tal cual lo dice, pero quería decirles que los métodos directos que tuvieron aquí congregaron al 39% de las preguntas, decirles que se usan solo para efecto de investigación, son métodos generalmente invasivos. Yo probablemente cometí un error en no detallarlos de qué se trataba, pero algunos son endoscópicos, son canalizaciones pancreáticas con recupero del jugo pancreático, lo que lo torna realmente muy invasivo, y si son muy buenos para investigación, no son buenos para la práctica médica clínica de todos los días. Así que definitivamente los métodos directos no se usan como métodos para la clínica, se usan solamente para investigación. Y la correcta es la que decías, la próxima es nada que agregar, así que ese es el comentario. Muchas gracias, Marta. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta, Carlos, por favor? Y esta pregunta es, ante la sospecha de un paciente con insuficiencia pancreática exócrina,
¿cuál considera el método diagnóstico específico para la confirmación de la insuficiencia pancreática exocrina? Muy bien, creo que no hay mucha duda en esta. Dejamos unos poquito más. Casi todos ya Ok. están votando. Ya. De acuerdo. Listo, Magali. Ok, pues bueno, como bien decía Carlos, no tenemos duda en relación a esta pregunta. Como bien Marta lo comentó en la sesión, la prueba de elastasa fecal 1 es el gol estándar para nosotros ubicar al paciente con insuficiencia pancreática exocrina. Creo que no hay nada más que agregar en relación a esta pregunta, así que creo que podemos proceder a la siguiente. Y bueno, nuestra última pregunta de la parte teórica de este caso clínico, de esta estación, es respecto a la determinación de la elastasa fecal 1, vamos a señalar cuál es lo que se considera correcto de las siguientes afirmaciones. La determinación de la elastasa fecal se invalida si el paciente recibe terapia de reemplazo enzimático pancreático. La elastasa fecal presenta baja sensibilidad para el diagnóstico de insuficiencia pancreática leve. Los niveles bajos en meconio indican insuficiencia pancreática o todas son correctas. Bien. 5 segunditos más. Ya casi está. Y bueno, dentro de nuestros porcentajes de votación tenemos que el 7% habla de que la determinación se invalida si el paciente recibe terapia de reemplazo enzimático. Esto Marta justo lo comentó y no hay una relación. La elastasa fecal, esta es una de sus virtudes, que no tiene ninguna interferencia si el paciente está recibiendo terapia de reemplazo enzimático. La siguiente, que es la que tuvo una mayoría de votos, es que él presenta baja sensibilidad para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática leve. Justo en nuestra charla hablamos de que la insuficiencia pancreática leve, la elastasa fecal tiene una especificidad menor al 80%, que nos habla de que no es un buen marcador para diagnosticar la insuficiencia pancreática leve. Los niveles bajos en meconio indican insuficiencia pancreática. Como bien Marta mencionó, hay que recordar que los pacientes en el periodo natal no es muy específico este marcador y todas son correctas. En realidad, 2 de las respuestas no eran como parte de las correctas, pero sí hay que recordar que la elastasa fecal 1 presenta una muy baja sensibilidad para los pacientes que tienen insuficiencia pancreática leve. Marta, ¿quieres agregar algo a la respuesta? No, me parece bárbaro en honor al tiempo. Muchas gracias. Nada más una pregunta hay de uno de los participantes, Marta, que Luis Ramírez nos pregunta que los pacientes con diagnóstico con base en estreñimiento crónico, ¿cuál sería el tratamiento? Le contesté por el chat, por el acuerdo. tiempo recién me doy cuenta que son ya las 9, mil disculpas porque yo creo que me extendí un poco, no me permitía ver el reloj mientras hablaba, pero sí, puedes usar PEC, pero antes debes revisar todos los datos clínicos porque a veces no están hidratados, les falta sodio, les falta cloro, en fin, así que bueno Luis, hay que ver lo clínico y además usar polietilenglicol que no hay problema. Ok. Bueno, entonces voy a dar la voz a Michelle para que nos haga la presentación para la apertura del caso clínico. Bueno, muchas gracias. Gracias por la conferencia, doctora Marta, y por las preguntas con Magalí. Vamos a continuar con el caso clínico de la doctora Ana Karina Coronado. La doctora es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Panamá. Estudió su residencia en pediatría en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldia en Chiriquí, David. Hizo un fellowship de gastroenterología pediátrica en el Hospital de Niño del doctor José Renán Esquivel en Panamá, en Ciudad de Panamá. Buenas noches, doctora. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Gracias por la presentación.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, adelante, señor. con la presentación nada más. Gracias, listo ya. Bueno, muy buenas noches. A los que no me conocen, ya la doctora me presentó. Mi nombre es Ana Karina, soy gastroenteróloga en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, luego de la extraordinaria presentación de la doctora Wagner, me corresponde entonces presentar un caso relacionado al tema en cuestión. Y pues no puedo dejar de agradecer al grupo por la invitación, por compartir este espacio con ustedes. Para empezar, pues la historia clínica de nuestro paciente. Pues una paciente femenina de 7 meses con antecedente, de múltiples hospitalizaciones desde el mes de vida. Su primera hospitalización fue por un evento de un BRUE. Solo estuvo hospitalizada en observación por un par de horas, bajo peso severo. Ingresó al momento del diagnóstico por una infección de vías respiratorias bajas. Dentro de sus antecedentes perinatales, pues el producto número 1 de una madre de 17 años, el padre de 23 años, gesta 1, para 1, nació vía parto vaginal, eutóxico, sin ninguna complicación, con adecuado peso al nacer, 3.29 kilos, una talla de 57 centímetros, un perímetro cefálico de 33 centímetros y un Apgar adecuado. Con respecto al tamizaje neonatal, pues se realizó en Panamá las pruebas que se realizan por ley. No está incluida la tripsina inmunoreactiva, así que en este caso no se realizó, pero el resto de las patologías estaban normales. Y pues dentro de sus antecedentes personales patológicos era una paciente que al momento del diagnóstico tenía una historia de múltiples hospitalizaciones con un número de 7 previas al diagnóstico. Que pues vamos a detallar las más relevantes. Su segunda hospitalización fue a los 2 meses y 13 días. La madre refería que la niña venía con una historia de evacuaciones líquidas desde su nacimiento, sin grumos, asociada a distensión abdominal, regurgitaciones y pobre ingesta. Además de esto, refería que cursaba con mucha irritabilidad, hipofrecuente, se ahogaba. Ella refería que se quedaba morada. Era una niña que estaba alimentada con lactancia materna desde el nacimiento y posteriormente, por la persistencia de los síntomas, el pediatra que la valoraba, pues inició con los cambios de fórmula, de una fórmula adaptada, pasó a una fórmula antirregurgitación y posteriormente a una fórmula extensamente hidrolizada. Además de esto, pues presentaba también datos de dermatitis atópica, estaba siendo tratada por kilo día, tenía también a nivel hematológico una anemia microcítica hipocrómica y se mantenía con un peso para su edad bajo de 4.55 kilos y en esta primera hospitalización estuvo por 5 días. Posteriormente a esto, pues es egresada con el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico con referencia a la consulta externa de gastroenterología, una alergia a proteína de leche de vaca y una falla de Medro. A los 5 meses tiene su tercera hospitalización, ingresa por un cuadro de dificultad respiratoria, tos seca, persistía con la anemia de 11.9 gramos sobre decilitros, está hospitalizada por un periodo de 3 días y posteriormente, el siguiente mes, a los 6 meses, entonces ingresa nuevamente por un cuadro respiratorio, se ingresa con un cuadro de una neumonía adquirida en la comunidad, una enfermedad diarreica aguda, con sus antecedentes de la alergia a proteína de leche y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como vemos, el peso se mantenía bajo para su edad, con un peso de 5.5 kilos. En esta ocasión está hospitalizada por 5 días. 2 días luego de su ingreso, reingresa y es admitida con el diagnóstico de una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Estaba febril y tenía un panel viral positivo por influenza A. Y vemos que tuvo en este periodo de tiempo un descenso en su peso a 5.15 kilos. Al momento del diagnóstico, pues la paciente ya tenía 7 meses de vida. El motivo de hospitalización también fue por un cuadro de respiratorio y ingresó con el diagnóstico de un déficit nutricional severo más una infección de vías respiratorias bajas. La historia era de un cuadro respiratorio de una semana de evolución, disnea, tos húmeda frecuente. Ingresó con un peso de 5.45 kilos. Al examen físico, lo positivo es que era una paciente que se encontraba con palidez de tegumentos, a nivel cardiopulmonar venía con unos ruidos cardíacos rítmicos, estaba febril, estaba taquicárdica con una frecuencia de 115 latidos por minuto, una presión arterial normal para su edad en 160,
abundantes secreciones traqueobronquiales y estertores crepitantes diseminados en ambas bases pulmonares, con una frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto, y el examen físico también a nivel abdominal tenía un abdomen globoso, distendido, con un hígado palpable más o menos a 2 centímetros por debajo del borde costal derecho. Llamaba la atención las enzimas hepáticas con una ALT en 85.8 unidades por litro, los electrolitos estaban normales, y pues como había mencionado, con una hemoglobina persistente en 10.9 gramos sobre decilitro, microcítica hipocrómica, con unas plaquetas en 492.000 y un conteo de glóbulos blancos normales. Entonces, con esto vemos la antropometría de la paciente desde su nacimiento. Vemos que era una paciente que inicialmente nace con un adecuado peso, y posteriormente, a partir que inicia sus hospitalizaciones, empieza con una caída de su peso, estacionándose por un periodo largo de tiempo, inclusive después del diagnóstico. Esta es la tabla igual para talla, en donde vemos que ella tenía afectación tanto para el peso como para la talla. Vemos también que llamaba la atención la persistencia de la anemia microcítica hipocrómica que tenía la paciente, con periodos de trombocitosis reactiva con respecto a las plaquetas. Con respecto a los cultivos de secreción nasofaríngea, pues una paciente que hasta los 7 meses fue que marcó positivo por Pseudomonas aeruginosa, que fue en donde se da la sospecha para hacer la valoración por fibrosis quística, aunado con las múltiples hospitalizaciones y la falla de medro que tenía por historia. Otros cultivos positivos también por Klebsiella, E. coli, Enterobacter vaccae y Staphylococcus aureus en el resto de sus hospitalizaciones. En esta hospitalización pues se realiza el control radiográfico y se realiza una tomografía en donde se reporta un mínimo engrosamiento del intersticio parenquimatoso en forma difusa, generalizada en ambos campos pulmonares, en probable relación con la patología intersticial de fondo, y no habían infiltrados alveolares, y por el aumento de las enzimas hepáticas entonces se realiza un ultrasonido hepatobiliar que no tenía evidencia de ninguna lesión en las estructuras evaluadas: hígado, vías biliares, páncreas y riñón. Ya con esto entonces se ordena los electrolitos en sudor, resultando pues alteradas en 2 ocasiones, el primero en 112 milequivalentes por litro y el segundo que se realizó en 88.5 milequivalentes por litro, y pues ya en este momento ya se había pedido la evaluación intrahospitalariamente por gastroenterología, en donde completa la evaluación para la valoración de la insuficiencia pancreática, resultando con una elastasa que fue reportada en esta ocasión de 0.001 a 24 microgramos por gramos de heces al momento del diagnóstico. Actualmente se mantiene con una elastasa fecal en 85. En su momento se realizaron las grasas que estaban negativas con una sangre oculta negativa. Entonces, con esto ya se integra el diagnóstico de una paciente con fibrosis quística. Se inicia el manejo multidisciplinario por parte de gastroenterología con la terapia de reemplazo enzimático. Se inició inhibidor de bomba de protones, se agregaron las multivitaminas. Por parte de neumología se inicia entonces manejo con tobramicina, salbutamol, levolin, los ciclos de antibióticos, el seguimiento por parte de terapia respiratoria. Se inicia también el seguimiento, que es muy importante, como lo mencionó la doctora Wagener, de la valoración nutricional, pues, y se realizó la prueba genética, la cual resultó negativa. Tenemos mucha dificultad en Panamá para hacer las pruebas genéticas. Ahorita sí les puedo mencionar que hicimos un estudio en donde casi un 44% de los pacientes se les ha podido realizar la prueba genética del total de pacientes que se estudiaron, y pues este fue un panel de solo 100 mutaciones. Actualmente la evolución de esta paciente por aparatos y sistémicas, ella tiene 6 años, a nivel neurológico está conservado, a nivel respiratorio es una paciente que ha cursado con infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes, está con datos de bronquiectasia, como lo vemos acá, está con datos de sinusitis crónica. Su última hospitalización fue en enero del 2021 por una exacerbación respiratoria por Staphylococcus aureus. A nivel cardiovascular está normal, metabólico, sus electrolitos están dentro de límites normales. A nivel gastronutricional, pues es una paciente que se maneja con el diagnóstico de una insuficiencia pancreática severa, está con datos de estreñimiento, manejada con polietilenglicol, y su último control de enzimas hepáticas, la ALT, está en 67 unidades por litro con ultrasonido
abdominal normal, renal conservado, inmunológico infeccioso, se han sumado algunos virus a los cuadros respiratorios, como el virus nuevamente de la influenza A, rinovirus, y la pseudomonas, que siempre, pues ella está colonizada por pseudomonas, y como vemos, pues la anemia sí ha mejorado, el último control de hemoglobina está en 13.9. Entonces, como vemos, ya para sus 6 años, la evolución en su antropometría, utilizando el índice de masa corporal que corresponde para su edad, vemos que luego del diagnóstico y el inicio de la terapia de reemplazo enzimática, esta paciente ha logrado la recuperación nutricional y, como mencionó la doctora, pues uno de los objetivos es tratar de mantener a estos pacientes por arriba del percentil 50 y ella se encuentra en la +1 desviación estándar. Y pues nada, quería mencionarles un poquito de cómo andamos nosotros en Panamá. Nosotros hicimos una revisión de 10 años con una N de 25 pacientes. El 40% de los pacientes que pudimos revisar tenían el diagnóstico de insuficiencia pancreática y 60% de estos pacientes estaban con datos de falla de Medro o falla para crecer. 80% de estos pacientes correspondía a pacientes que fueron diagnosticados antes de los 2 años. Y bueno, ya para terminar y para llevarnos algunas perlas a casa, pues vamos a proceder al periodo de preguntas relacionadas al caso. La primera pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones y consecuencias clínicas de la insuficiencia pancreática en este caso? Ya el doctor Timossi nos está ayudando con eso. A, distensión abdominal, diarrea. B, pérdida de peso. C, anemia con astenia y adinamia. D, todas las anteriores. Bien, nos dejamos 10 segunditos. Siguen votando. Listo, Ana Karina. Perfecto. En efecto, pues el 86% votó por todas son correctas, pues era una paciente que estaba mostrando desde su nacimiento manifestaciones gastrointestinales, principalmente distensión abdominal, la pérdida de peso, la astenia y la adinamia. La siguiente pregunta: ¿cómo se llegó al diagnóstico de insuficiencia pancreática en este caso? A, por el coeficiente de absorción de grasas. B, síntomas relacionados con maldigestión y sus parámetros nutricionales, bajo peso. C, cuantificación de la concentración de la tasa fecal 1. D, B y C son correctas. Muy bien. Un segundito más y ya. El 84% votó por B y C son correctas, que es la respuesta correcta en este caso. Pues nos basamos básicamente en la clínica. Como la doctora mencionaba, a veces hay mucha dificultad con la realización de la elastasa. Muchas veces nosotros tenemos que hacerlo como un estudio externo y muchas veces el hospital corre con el gasto o a veces el familiar. Así que pues en este caso, por suerte, pudimos realizar el diagnóstico también por medio de la elastasa fecal. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los pacientes con insuficiencia pancreática que deben recibir tratamiento? A, los niños con mutaciones del CFTR asociadas con insuficiencia pancreática. B, todos los niños con elastasa fecal menor de 200 o con un coeficiente de absorción de grasas menor del 85% en niños. C, todos los pacientes con un compromiso nutricional grave. D, todas las anteriores. Bien, ya votó la mitad, lo dejamos unos segunditos más. Ya. Bien. Excelente, el 76% votó
por todas las anteriores. Hay un 17% que votó por la opción B y un 4% que votó por la opción A. En este caso, pues todas las respuestas son correctas, pues hay guías que nos mencionan que en teoría desde que se hace el diagnóstico de insuficiencia pancreática, pues debemos iniciar el tratamiento con la terapia de reemplazo enzimática, así que en este caso, pues la respuesta es todas las anteriores. Bueno, muchísimas gracias, Ana, es excelente como ilustración este caso. Falta una. Una preguntita. Perdón, estaba leyendo Sí. el chat, quiero hacer dos cosas, disculpen. No se preocupe. Estaba La leyendo- última preguntita es, ¿cómo debe monitorearse la respuesta al tratamiento? La A, por clínica, aumento de peso, ausencia de distensión, diarrea, dispepsia y dolor abdominal. B, por parámetros nutricionales, evaluación antropométrica y bioquímica. C, determinación de la tasa fecal cada 3 meses. E, incremento en el coeficiente de absorción de grasas. Y D, A y B son correctas. Bien, 5 segunditos más. El 92% de las respuestas fue A y B son correctas. En efecto, pues debemos basarnos, como mencionó la doctora, en la clínica, en la parte de la recuperación nutricional y también en los parámetros bioquímicos. Entonces, la respuesta correcta de esta es la D. Bueno, algunas perlitas para llevarnos a casa con respecto al caso, pues que es muy importante lo que es la valoración de los síntomas y los datos de insuficiencia pancreática y pues el seguimiento de las consecuencias. Importante que pues, como dijo la doctora, si no tenemos la prueba para hacer el diagnóstico como la elastasa, igual nos podemos basar en otras pruebas como que fueron las que ella mencionó, el test de Van Kramer, y también nos podemos basar en los parámetros nutricionales, bioquímica, y la parte antropométrica es para mí muy importante. La base del tratamiento, pues la terapia de reemplazo enzimático y el seguimiento nutricional, y que el objetivo del tratamiento es el cese de los síntomas y la normalización de los parámetros nutricionales. Entonces, bueno, con esto terminamos el caso. Muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este caso. Bueno, ahora sí, muchas gracias. La verdad que es excelente la presentación, pero además los casos clínicos son disparadores de tantas preguntas que después nos vamos a llevar a casa y después también tener que comprometernos para un poco ponerlo en práctica, ¿no? Sobre este caso en particular, no hay ninguna duda que hay una demora diagnóstica, que un chiquito llegue a los 7 meses con un estado de desnutrición como tenía esta paciente, hay que agradecer que se recuperó en las manos de ustedes como se ha recuperado. Esto no debe pasar, pero yo entiendo que todos hemos tenido esta experiencia y si hay que tomar nota es que uno debería poder tener tripsina inmunoreactiva neonatal junto con la pesquisa, eso hay que trabajar y en esto este tren va a insistir para que cada uno de nosotros sea un representante de la mejor oportunidad para defender la salud de estos chicos en sus países, y si no hay tripsina hay que tratar de que se haga la tripsina. Después vamos a empezar a hacer una rueda de trabajo donde se puedan hacer propuestas y después ver si esto se puede consolidar de alguna manera. Más allá de no haber tenido tripsina, también es cierto que no hubo sospecha. El tema del reflujo y la alergia a la proteína de leche de vaca complica más que ayudar. Esto es una constante, o sea, hay tanto sobrediagnóstico de alergia a la proteína de leche. Cierto que es proteiforme la alergia a la proteína de leche, pero un chico tan desnutrido, con todos estos parámetros, albúmina baja, anemia, la desnutrición clínica, a ver, es algo más que la alergia a la leche, o si lo es la alergia a la leche, demostrémoslo, pero a ver, la alergia a la leche, y esto abogado del diablo, requiere un protocolo de diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico, enfrentamiento y supresión y después recién consolidarlo. Pasado de los 3 a los 7 meses con diagnóstico probable, a ver, esto se comprende bien que esto no es una crítica, ¿no? Que es una puesta en valor de ese dato para valorizarlo y
y cambiar la estrategia, porque en todos lados pasa esto, o sea, y es muy importante que lo consideremos. A mí me resulta sumamente interesante cuando se traen estas situaciones, se las muestra y uno va a empezar a tomar conclusiones sobre estos hechos para que realmente se puedan instrumentar diagnósticos más precoces. Y después, bueno, han hecho un excelente trabajo sobre la evolución porque lo han llevado de una nutrición importante a un índice de masa corporal o un P/T en desvío cero, o sea, excelente. Y por allí había una pregunta que decía si en más un desvío estándar está en sobrepeso, ¿no? Más un desvío estándar, le contestamos a Luis, no es sobrepeso, es óptimo, ¿eh? O sea, más de 2 desvíos y no importa. Más de 2. Claro, discutiremos en algún momento si nos preocupa mucho un paciente fibroquístico con más de 2 desvíos, yo creo que nos deja tranquilos, pero bueno, no, esto no es un sobrepeso y enhorabuena si está en más un desvío que es óptimo, así que un poco esa era la respuesta. Y había otra pregunta que probablemente quieras contestarla, Magalí, o el público, o Ana, sobre las enzimas. Preguntaban qué enzimas, acá, qué tratamiento, dosis, cómo iniciaron el tratamiento enzimático y con qué está ahora, esta es para Ana. Sí, actualmente ya está con Creón y está, creo que son con 8 cápsulas por tiempos de comida. El Creón viene de 10.000 y de 20.000, hay de 4.000, 4, 10.000 y 20 y 25. 4, 10 y 25. De 10.000 debe estar este chico por la edad que tiene. ¿Cuántas cápsulas? Ella está, creo que son de 7 a 8 cápsulas actualmente. 80.000 y debe estar pesando se calcula la cantidad de cápsulas, la respuesta es para Luis. Si uno quiere calcular que no te estés pasando de 10.000, 12.000 unidades por kilo, multiplicás la cantidad de cápsulas por sus unidades, suponte 10.000 unidades por 8 cápsulas, son 80.000, lo divides por el peso. En el caso, suponte que el niñito pesara 10, 11 kilos, te va a dar 7.000, 8.000 unidades por kilo, que es un buen nivel de enzimas, ¿eh? La otra pregunta, ¿había alguna otra del sobrepeso? Ya está. No, ya no hay una relación a los moduladores, Marta, que a lo mejor nos puedes ayudar en eso. Era alguien que tenga experiencia en el uso de Trikafta en niños con fibrosis quística y que ya tienen daño hepático crónico. Sé que como efecto adverso produce elevación de enzimas hepáticas, por eso mi consulta, si se pueden indicar en ese contexto. Bueno, ese es un capítulo especial que ya también lo tocaremos. No tenemos en Latinoamérica más experiencia que la teórica, pero sí tenemos gente en España que maneja muy bien el tema de moduladores porque ellos están usando hace mucho Trikafta y de hecho en los pacientes que tienen trastornos hepáticos tratan de no utilizarla. Pero ojo que la pregunta es ¿qué significa que tenga enzimas movidas? O sea, sabemos nosotros que los pacientitos, incluida la pacientita que presentó Ana, pueden tener en el transcurso de su evolución enzimas multiplicadas, ¿no es cierto?, el valor de corte por 4, por 5, que no pasen de 100, y eso no significa nada. Podemos tener enzimas entre 120, 150, y el paciente no es que tenga un compromiso hepático, lo que tiene es efecto de los antibióticos, efectos de la dieta a lo mejor un poco grasa, efecto de las infecciones que pueden dar también transaminasas movidas recurrentemente, y en ese caso categorizar como enfermedad hepática y no darle Trikafta por esto, si esa es la pregunta, yo me preguntaría bien realmente si este paciente tiene enfermedad hepática asociada o no. En realidad, las enzimas, las transaminasas movidas no son contraindicación, son contraindicación de enfermedad hepática asociada, pero nuestros pacientes, y eso hace mucho tiempo que Peter Dury lo presentó, si uno sigue la curva a lo largo del tiempo de los primeros años de vida, va a ver cómo suben y bajan en 100, 120, bajan a 70, cuando está bien vuelven a la normalidad. Eso no es enfermedad hepática asociada. Así que esto requiere habilidad para hacer un diagnóstico correcto, pero en principio no sería una opción para inhibir el tratamiento si no existe consolidado un trastorno hepático asociado, ¿no? Pero igual esto lo vamos a ver en detenimiento y vamos a convocar a gente que verdaderamente trabaje con estos moduladores, así que queda como un pendiente. Siguen las preguntas, a ver si Magalí podés ayudar en
Sí, hay algunas preguntas en relación a un mejor conteo de la terapia de reemplazo enzimático, a los métodos por los cuales podemos darlos, y con agua o con puré de manzana. Me parece que son preguntas muy válidas que podemos abordar de una manera más amplia en una siguiente estación. Incluso también nos preguntan nuestra opinión respecto al uso de inhibidores de la bomba de protones junto con insuficiencia pancreática exocrina. 2 palabras por el tiempo. Coincido que esto lo vamos a ver en detenimiento cuando vemos la parte de nutrición, pero sí decirles que los inhibidores de bomba, que en algún momento los usamos mucho, demasiado para mi gusto, no son inocuos, y de hecho lo que hacen es inhibir la primera barrera de defensa infectológica, que es la acidez gástrica, y la estamos inhibiendo, así que hay que tener mucho cuidado. De última, uno ha recurrido demasiado, y hoy en día eso está muy controvertido, de usar los inhibidores de bomba como mejoradores de la acidez gástrica para mejorar el efecto enzimático, pero de hecho hay muchos otros factores que considerar, como son el tamaño de las partículas en uso, el tema de que no todas las enzimas actúan al mismo nivel, por lo tanto hay que tantear si se los damos al principio, a las 2 horas, en el medio de la alimentación, y no es un tema de inhibidores de bomba. Yo tengo que decir mi experiencia, casi no estoy usando inhibidores de bomba en este momento, y esto es lo último que las pautas dicen también. Así que si tengo que decirles algo, les diría, los tendría que desalentar al uso y no estimularlos. O sea, bueno, si hay confirmado un reflujo patológico, bueno, ahí podemos hablar que sin duda es una indicación precisa, pero crónicamente como tratamiento de sostén coadyuvante enzimático, hoy eso está en muchísima cuestión y uno lo tiene que desalentar. Y en cuanto al uso de las enzimas, hay un montón de formas de entregarlas. El primer paso es entrenar y educar a los chiquititos para que sepan tomarlas, sí tratar que sean con cubierta entérica. Esto después va a salir un programa, y si no yo se los puedo mandar, en la próxima estación podemos verlo, sobre las enzimas disponibles en cada país, y que hay que aprender a seleccionar las mejores, o sea, no son todas iguales, más allá de las concentraciones. Estoy hablando de las formas de presentación y las distintas marcas, y bueno, uno las puede dar de diversas maneras y en general no pierden su efecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para terminar? Creo que esas son como de manera general, Marta. Creo que muchas de las dudas que hay en relación a esta parte de las enzimas pancreáticas podemos abordarla en la estación de nutrición específicamente. ¿Les parece terminar entonces? Nos hubiera tenido que faltar algún ratito para que en voz alta alguien pueda hacer algún comentario. ¿Hay alguien que quiera todavía en 2 o 3 minutos hacer un comentario? ¿Puede levantar la mano? ¿O están los micrófonos abiertos, Carlos? Levantar la mano. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en particular? Con todo gusto, 2 minutos o 3 tenemos. Estaba Iridania Mercedes, que dice que ella tiene una pregunta, pero igual podría levantar la mano para poder abrir su micrófono. Rodrigo Vázquez de México parece que también quiere hacer un comentario. Ok. No, yo la verdad nada más los quería felicitar porque bueno. estuvo muy entretenido, o sea, muy didáctico. O sea, aprendí cosas. Muchas gracias. Bueno, bienvenido tu comentario. Gracias, Rodrigo. Siempre es muy amable. Yo tengo una pregunta, si me lo permiten. Es Iridiana Mercedes de la República Dominicana. Excelente, maestra. Bendiciones. Excelente exposición. Tengo una pregunta. Un paciente con toda la clínica de fibrosis quística, pero varios electrolitos en sudor negativo, con una eleatasa fecal que me da indeterminada, ¿qué más me faltaría, o si podría de una vez clasificarlo como FQ y comenzar con la terapia de las enzimas? ¿Quieres contestar, Ana? ¿Quién quiere? Después los acompaño. Bueno, tiene el micrófono. Bueno, contesto. ¿Cuáles son los síntomas que te hacen sospechar de la FQ? Porque por ahora nombraste elementos diagnósticos indeterminados.
Disensión abdominal, bajo peso, baja talla, esteatorrea en todos los exámenes de la materia fecal, disensión abdominal, estreñimiento crónico, 3 electrolitos en sudor que se le han repetido cada 3, 4 meses negativo, una lactasa fecal que me da indeterminada. Bueno, sin duda hay que hacer diagnósticos diferenciales, que entiendo que lo debes haber hecho, no sé qué edad tiene el pacientito. ¿Qué edad tiene además? 5 años, endoscopía y panel para celíaco negativo, y Bueno, prueba si de biopsia de duodeno que está negativo. Me encaja como en paciente celíaco, pero no me da datos ni de laboratorio ni de biopsia por endoscopia. Bueno, esos pacientes, si uno tiene sospecha de la fibrosis quística, que entiendo que descartadas las malabsorciones no vinculadas al páncreas, sino realmente a otro tipo de malabsorción, o sea, intestinal en este caso, hay que considerar la posibilidad de un tratamiento de prueba enzimático, o sea, eso nunca está contraindicado, se puede hacer tranquilamente, y de paso uno va a estar probando. Aquí en el chat estoy viendo que Luis dice no puede ser un Johann Diamond, claro que sí. Entonces, de paso uno está probando que no puede ser una enfermedad pancreática asociada, ¿no es cierto?, a fibrosis quística o a otras mutaciones, de las cuales dentro habrá que estudiar las otras formas que pueden dar enfermedad pancreática con insuficiencia pancreática. De hecho, el tratamiento de reemplazo enzimático ayudaría muchísimo para evaluarlo, para ver la respuesta, y mientras esto suceda, yo no dudaría también en presionar a quien corresponda para hacer un panel ampliado para estudio de fibrosis quística desde el punto de vista genético, ya que los test de sudor, sabemos que hay mutaciones del CFTR que dan test de sudor indeterminado, así que habría que hacer un panel genético, no solamente del CFTR, sino también de los asociados al páncreas, como son los SPIN, los Johann Diamond, el CTRS, o sea, hay 4 o 5 que son unos clásicos, pero nada de eso invalida que hagas la prueba con enzimas pancreáticas. Ahora, sí me cuidaría muchísimo de anunciarle a la familia que es una fibrosis quística, porque eso no está determinado, no podemos confirmarlo si no tuvieras alguno de los indicadores que ya definimos para el diagnóstico, entre los que se incluiría un genético, que es lo que te faltaría completar. Pero mientras, importa que el paciente mejore, así que se puede probar sin categorizar el diagnóstico con las enzimas, y por supuesto las vitaminas, chequear cómo están las vitaminas liposolubles, hay que pedirle A, D y E para ver el valor cómo las tiene, y bueno, todo esto te va a ir sumando para tener un diagnóstico más aproximado. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que podemos terminar. Desearles a todos un feliz Día del Amigo. Creo en todo el mundo se festeja hoy, y nos vemos en el próximo tren. Gracias, Carlos, particularmente, a Magalí, Ana y Michelle, a todos, y nos veremos prontito.